Saludos, te habla la doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga y miembro del equipo de investigación de Pan-Oncology Trials. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de las oncólogas médicos que es parte de Pan-Oncology, también del Instituto de Oncología de Precisión, que está localizado en Ciudadela. La doctora Karina Arocho. Me emociona presentar. Bienvenida, Karina. Welcome. Ella había estado antes con nosotros, quizás la han visto en alguno de los otros programas. Y hoy, antes de comenzar, siempre me gusta que las personas sepan con quién, ¿verdad? Tengo el gusto de estar. Karina Arocho es hematóloga, oncóloga médico. Ella hace investigación, lleva varios años haciendo investigación con nosotros, 3 años, 3 años, oh my God, eso es mucho, 3 años con nosotros. Y en adición a eso, ella tiene un fellowship en terapia paliativa. ¿Qué es medicina paliativa? Que esto hay un talk, se lo buscan, que es específicamente describiendo lo que es la medicina paliativa. Es la única oncóloga médica en Puerto Rico que tiene esa especialidad. Y es importante saber que existe. Pero anyway, eso paréntesis. Muy bien. Hoy queremos hablar, Karina, del cáncer de próstata. Y queremos hablar de este cáncer porque no pasa un día que no recibamos una llamada de alguien que o fue diagnosticado con cáncer de próstata, o un familiar, o un anuncio, un artículo. ¿Qué es el cáncer de próstata? Pues el cáncer de próstata es precisamente un cáncer que se desarrolla en la glándula prostática, solamente en hombres, ¿verdad? Que son los únicos que tienen esta glándula presente. Y usualmente es un cáncer de lento crecimiento, pero, ¿verdad? Hay veces que se puede presentar ya cuando está en etapas metastásicas porque no presenta tal vez ningún síntoma. Metástasis, siempre repasamos. Que es el cáncer se mueve de su lugar original a algún otro órgano o parte del cuerpo. Muy bien. Y si pensamos, ¿verdad? Y esto para ponernos en contexto, en Puerto Rico, ¿cuán común es este cáncer? Demasiado común. Sí, lamentablemente es demasiado común. Y bien prevalente también. Sí. Las últimas estadísticas que estábamos revisando del Registro Central de Cáncer dicen que el cáncer de próstata afecta a cerca de 1.800 a 2.000 hombres anualmente. O sea que es mucho, ¿verdad? Y una de las características de este cáncer es que la gente habla mucho de terapia hormonal. ¿Tú puedes explicarnos lo que es la terapia hormonal y por qué es importante en esa condición? La terapia hormonal lo que se basa es en que tratamos de inhibir lo que es la testosterona, ¿verdad? Porque esto es un cáncer que se alimenta, ¿verdad? Por utilizar una palabra coloquial, de las hormonas, ¿verdad? Masculinas, y entonces lo que hacemos es tratar de bloquearle esa hormona al cáncer para que no se siga proliferando. O sea que es como un bloqueo. Un bloqueo. Sí, si pensamos que las hormonas en una célula tumoral son como puertas, esto sería como bloquear las puertas. Podríamos decir. O las estás cerrando un poquito. Y cómo, eso me suena, ¿verdad? Y estoy segura que alguien lo está pensando. Si yo estoy bloqueando las hormonas masculinas, ¿qué le va a pasar al hombre? Pues vamos a tener ¿verdad? Una gama de efectos secundarios que pues podrían ser la contraparte a tener niveles de testosterona altos, pues van a estar los niveles de testosterona bajos. Podemos tener como una andropausia técnicamente. O sea, que podría haber impotencia también. Sí. Y ¿verdad? Falsa de libido. Y esto, ¿verdad? Es un tema complejo, importantísimo, porque estamos hablando que muchos de los pacientes con cáncer de próstata son personas jóvenes. O sea, están en los 60, 70 años. Hemos estado, y también han habido menos, es lo menos, ¿verdad? Pero sí ha habido más jóvenes. Sí, o sea que, y ese tema se debe consultar entonces con el urólogo, ¿verdad? Porque es mecanismo para poder trabajar los efectos secundarios del cáncer, ¿verdad? Sí, la terapia. Sí, definitivamente. Y no solo eso, ¿sabes? Dependiendo del estadio en que se diagnostica el cáncer, si es un estadio temprano, posiblemente si es un estadio temprano de bajo riesgo, ¿verdad? Porque el cáncer de próstata ahora tiene unas clasificaciones de bajo riesgo, very low risk, más bajito, intermedio. ¿Verdad? Hay unas escuelas que recomiendan observar al paciente dependiendo de las expectativas de vida y demás. Pero en etapas tempranas lo que se recomienda es cirugía. Entonces también la cirugía tiene sus efectos secundarios porque pues están manipulando un área donde hay mucha inervación que puede afectar pues precisamente incontinencia, impotencia. Y esto es un tema bien delicado para un caballero. Sí. Y así que es vital que sepamos primero que es un cáncer común, que se pueden utilizar estas terapias hormonales, ¿verdad? Para bloquear. Hay unos medicamentos nuevos que le llaman ADT, Androgen Deprivation Therapy, ¿verdad? Que son como más modernas.
Somos diferentes de las terapias de antes, como el Lupron, por ejemplo. Es que son como dos mecanismos diferentes para bloquear, para hacer el bloqueo hormonal. Siempre usamos como el Lupron de base y añadimos estas terapias noveles para como bloquear de otra manera y mantener el cáncer bajo control. Pero al final lo que estamos haciendo es quitándole a esas células malignas, ¿verdad? El alimento, que en este caso es la testosterona. Karina, vamos a hablar entonces de qué hacer cuando el cáncer de próstata ya está fuera de la próstata, ¿verdad? ¿Dónde son los sitios donde se metastiza? Usualmente hueso principalmente. O sea, que el paciente puede presentar dolores, muchos dolores, cansancio. A veces tengo pacientes que no se pueden ni parar de una silla de ruedas. Ya eso es bastante avanzado. Pero para un hombre, ¿verdad? Que de repente empieza a tener dolor en los huesos, no podemos pensar que eso es simplemente que nos estamos poniendo viejos, que nos caímos, que no hicimos ejercicio, o que hicimos mucho ejercicio. Hay que evaluar. Hay que evaluarse. Yo siempre pienso que nunca está de más visitar al médico, a ver si tienes una dolencia, que lo peor que te pueden decir es que no es nada, ¿verdad? Digo, y no es lo peor, es lo mejor. Sí. Pero que en términos, o sea, si hay un profesional de la salud te evalúa, pues, y a uno te da esa reassurance en español. Sí, pero te asegura que está todo bien. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la parte de oncología de precisión. Y hiciste referencia a esta clasificación nueva que tiene el cáncer de próstata, que incluye, ¿verdad?, los riesgos. Y parte de esos riesgos están asociados al patrón molecular. Y nosotros hablamos previamente de ciertos genes que cuando están mutados somáticamente, repaso, significa que en el tumor ese gen no está bien. O está mutado, o hay más copias del gen que las que debe de ocurrir. O sea, un daño a nivel somático del tumor. Pues en ciertos cánceres de próstata, hay unos genes que cuando se mutan, nos ayuda a identificar, número 1, posible historial hereditario, ¿verdad? Historial familiar. Y número 2, terapias que pueden ser específicas para esos pacientes. Que vamos a definir los dos rápido. Sí. Terapia y mutaciones somáticas, ¿verdad? Como mencionaste, son todas esas que ocurren luego de, ¿verdad? Que no vienen de gameto, del óvulo y del espermatozoide. Y las germline, pero... las germinales. Germinales, son las que ya son hereditarias. Entonces, ¿qué hacemos con esos genes? Como los red flags o las banderitas que se levantan cuando de pensar en eso es un paciente súper joven con cáncer de próstata. En los 40 años es súper joven, 50 también. También joven. Que debute como metastásico también es una banderita para uno pensar en eso. Y de hecho, los estudios han visto que pacientes que tienen estas mutaciones tienen muchas veces más probabilidades de padecer de cáncer de próstata. Sí, así que esa integración de la oncología de precisión, donde evaluamos el tumor, buscamos cuáles son las mutaciones somáticas, donde evaluamos el paciente, hacemos un historial familiar para determinar, ¿verdad?, si en efecto hay un patrón y se hacen pruebas moleculares para saber si, como dice la doctora Arocho, si hay una mutación hereditaria, es parte de la evaluación de un paciente con cáncer de próstata. Así que no es solamente decirle al paciente, mire, usted tiene cáncer de próstata, hacer una biopsia y proceder a darle terapia o hacer cirugía, sino que también es importante entender por qué. Y para ver el segundo aspecto, ¿verdad?, de los pacientes que podrían tener cambios somáticos que dirigen la terapia. Yo estaba escuchando, ¿verdad?, estos cambios moleculares en unos genes que se llaman los homologous repair deficient genes, right? Estos son unos genes que cuando están, su función normal es reparar el DNA. Así que cuando un gen no está presente, entonces esa función no se hace. ¿Cuáles son esos genes y qué terapias sé que ustedes tienen ya disponibles? Pues mira, esa terapia es de la PARIP, ¿verdad? Y también es una terapia dirigida a pacientes con BRCA mutado, que son, ¿verdad? Cuando hablamos del homologous recombinant repair genes, estamos hablando de mutaciones genéticas y el BRCA de mutaciones germinales. Exacto. Pero uno podría, y esto, ¿verdad?, a manera de repaso para los médicos primarios, los oncólogos que nos escuchan, si un tumor tiene presencia de una mutación somática, aunque el paciente no haya heredado una predisposición, pero si el tumor tiene presente una mutación en BRCA1 o 2, en ATM, y hay un montón de ATM en otro. Si eso está, entonces los oncólogos médicos pueden utilizar los
inhibidores, ¿verdad? Los PARP inhibitors, PARP inhibitors. que realmente son para esa población. Es correcto. Así que lo quería mencionar, aunque no es muy común, ¿verdad? Quizás el 10% de los pacientes, más o menos, como el 10%, pero se ve. Y el oncólogo o la oncóloga debe tener esto, ¿verdad?, en mente. Así que siempre pregunten sobre la oncología de precisión, ¿verdad? ¿Dónde están esos marcadores tumorales que se pueden utilizar para cambiar la terapia? Antes de terminar, quisiera que nos discutieran un poquito algunos de los estudios que están disponibles en el Hospital Oncológico y en Pan Oncology Trials que se han dirigido para pacientes con cáncer de próstata. De los estudios que tenemos al momento, tenemos de docetaxel con un ADT, tienen que haber pasado por un ADT de segunda generación, y es para pacientes con cáncer metastásico que no hayan visto quimioterapia o que haya pasado más de 6 meses de su última dosis. Muy bien. Y cuando un paciente entra en un protocolo de tratamiento, ¿verdad? La evaluación está todo incluido dentro del protocolo, ¿verdad? Sí, todo, o de la evaluación médica, el tratamiento, las imágenes de cernimiento, sus laboratorios, de seguimiento, perdón, no de cernimiento. Y este estudio en particular que está haciendo referencia, y hay más de uno, nos permite darle al paciente una terapia adicional. Porque la terapia estándar ahora mismo es... Para cáncer metastásico, docetaxel. Y podrías tener también los ADTs, pero se están usando en combinación. Muy bien. Así que hay muchas opciones para los pacientes de cáncer de próstata. El tener un cáncer avanzado no es el final del camino. Tenemos pacientes que a veces están con nosotros años con un cáncer avanzado. E incluso hemos tenido estudios usando inmunoterapia para esta población. Posiblemente la causa del fallecimiento de un paciente de cáncer de próstata no sea el cáncer de próstata. Realmente es un cáncer que es bastante indolente y manejable. Sí. Así que muchas gracias por dar ese resumen, ¿verdad? El cáncer de próstata es importante estar consciente de que puede haber un porcentaje alto que sea cáncer hereditario. La terapia hormonal es vital. La terapia combinada se está utilizando, ¿verdad? Y se utiliza dentro de protocolos de tratamiento como los que tenemos disponibles. Así que todo hombre, ¿verdad?, con cáncer de próstata, importante hacer esa evaluación molecular para asegurarnos que no sea hereditario. ¿Verdad? Usted sabe que soy gastroenterólogo oncóloga, o sea que yo no trabajo mucho con pacientes con cáncer de próstata, pero todo paciente con cáncer de próstata tiene un colon. Así que no olvidemos, ¿verdad?, que hay que hacer evaluación de los otros órganos. Claro. Lo mismo le digo a las mujeres, o sea, porque le da a alguien un cáncer de mama o cáncer de ovario, no se olviden de los otros órganos. Así que hacemos prevención. Prevención es siempre nuestra mejor opción. Y quiero brindar por la salud. Gracias por estar con nosotros. Doctora Karina Nocho, parte del equipo de Pan Oncology Trials, donde siempre estamos buscando la mejor ciencia para su salud. A su salud.